Cuando hemos estado hablando de tener una diferencia potencial, esa diferencia potencial al final son diferencias de cargas que yo tengo. O sea, si yo tengo aquí, por ejemplo, una superficie cargada positivamente y otra negativamente, en la medida que, por ejemplo, yo no estoy conduciendo, lo que yo tengo acá son cargas Q y acá menos Q, y entre estos dos puntos lo que yo voy a obtener es una diferencia de potencial. O sea, justamente la diferencia potencial que me estaría moviendo cargas si este elemento intermedio conduce. Nosotros ya averiguamos algunas cosas. El campo eléctrico en esta zona de acá, de hecho, es igual a las cargas partido por epsilon, epsilon 0 por la sección de estos lados. O sea, si yo ya tengo un conductor así, la sección es este lado de acá. Y si tenemos una distancia d, podemos establecer una relación entre lo que es la diferencia potencial y el campo eléctrico. La diferencia potencial va a ser d veces el campo eléctrico. El campo eléctrico lo habíamos obtenido directamente al aplicar la ley de Gauss sobre justamente un elemento de pares de superficies S. Así que ahora podemos, por ejemplo, reemplazar este mal campo en esta ecuación de acá y obtenemos la siguiente relación. Delta B igual a d partido por epsilon, epsilon 0s. Si ustedes se fijan, este término de acá depende de la geometría y del material que yo tenga, de modo de que se definan justamente estos epsilon aquí. Y me está indicando, en función de eso, si yo tengo una cierta diferencia de potencial, cuál es la carga que está asociada, o viceversa, si yo sé cuál es la carga, cuál es la diferencia potencial que yo estoy generando. De hecho, esto me está hablando de la capacidad de generar diferencias de potenciales por una cierta cantidad de cargas. Y por eso este factor de acá se denomina la capacidad. Y se define como epsilon, epsilon 0, S partido por D. Veamos ahora cómo podemos trabajar con eso. De hecho, aquí tenemos dos ecuaciones. Una que dice que la diferencia de potencial es la cantidad de cargas partido por la capacidad, o la otra ecuación con que podemos trabajar habitualmente es, si yo quiero saber la cantidad de cargas, sencillamente multiplico la capacidad por la diferencia potencial que estoy aplicando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo estos condensadores que se llaman? Esto es un condensador, condensa cargas. Si yo, por ejemplo, los tengo en paralelo, tengo aquí un condensador 1, acá tengo un condensador 2, acá tengo uno 3, etc. Lo que yo aquí sé es que en cada uno yo estoy aplicando la misma diferencia potencial. Esa va a ser igual para todos. Lo que eso significa es que si la diferencia potencial es para todos igual y el C1 es distinto al C2, la cantidad de cargas que yo estoy acumulando va a ser distinta en cada uno de los casos. Así que lo que yo puedo establecer ahora es una relación para la suma de estas cargas, porque la suma de la carga total va a ser igual a la suma de las cargas en la 1, la 2, la 3, etc. Y si yo la reemplazo cada vez por esta ley, yo voy a tener que esto es igual a la capacidad 1 por delta B más la capacidad 2 por delta B, etc. Si ahora factorizo la diferencia de potencial, yo obtengo que Q es igual a C1 más C2 más C3, etc. por delta B. Yo obtengo mi primera relación que me está contando cómo se comportan capacitores o capacidades en paralelo, que me dice, porque esto es básicamente una capacidad total, en que si yo tengo capacidades en paralelo, la capacidad total, en paralelo, correcto, va a ser igual a la suma de las capacidades individuales. Esa es la relación que yo tengo para el caso en que las capacidades están paralelas. Y que básicamente correspondería a, si ustedes lo piensan así, a agrandar cada vez más la superficie, porque recordemos que la capacidad es epsilon, epsilon 0, S partido por D. Si yo estoy aumentando la superficie, en buenas cuentas estoy directamente agrandando la capacidad, y como están una paralela a la otra, es que equivale a uno de una superficie mayor. Si yo las tengo, sin embargo, en serie, de esta forma, tengo otra situación. Yo aquí tengo la capacidad 1, la capacidad 2, la capacidad 3, y lo que tengo acá es una diferencia potencial de acá afuera, delta B. Ahora, las cargas, acá se van a juntar, por ejemplo, cargas positivas, y a este lado cargas negativas.
al otro lado vamos a tener otra vez positivas, hasta aquí nuevamente negativas. Y las cargas van a tratar de justamente de formar la misma cantidad en cada una, de modo que no tenga una corriente entre medio. De modo que yo aquí tengo Q, siempre tengo el mismo Q. Pero hay una diferencia potencial. Entre esta y esta hay un delta V1. Entre esta y esta hay un delta V2. Entre esta y esta un delta V3. De modo de que si yo ahora quiero mirar este tema, tengo que sumar la diferencia de potencial, lo cual me va a dar, en consecuencia, la diferencia potencial total. Delta V1 más delta V2, etc. Y como cada delta V es el Q partido por la capacidad, voy a obtener que cada una, aplicando la ley básica, tengo Q partido por C1 más Q partido por C2, etc. Que a su vez va a ser igual a Q partido por el C que yo estoy buscando, que sería en este caso en serie. Y en consecuencia ya estoy viendo lo que es la ley, la suma de los inversos va a ser igual a la suma del que estoy buscando. En consecuencia, tenemos aquí que en serie, o sea, escribámoslo de la forma correcta, 1 sobre C serie es igual a la suma sobre I, 1C. Y esto está a la par de con nuestra ley básica que teníamos, que la carga partido por la capacidad me da el potencial. Con eso estamos describiendo todo lo que son situaciones en que yo tenga dos cargas enfrentadas, y el único punto que es interesante todavía observar es justamente el número dieléctrico, que aquí aparece. El número dieléctrico tiene que ver con lo que yo tengo dentro de este sistema. Si es vacío va a ser un 1, pero si yo tengo un material que se polariza, lo que estamos haciendo es generar una cadena de una serie de condensadores uno detrás del otro, por efecto de que el material adentro se polariza. Ustedes verían dentro del material, miran las dos capas, y dentro del sistema, si yo tengo aquí positivo, voy a tener que aquí se va a polarizar en la parte negativa y la otra positiva. Y estoy generando dentro del sistema un sistema propio de como pequeños capacitadores distintos e intermedios, lo cual me significa que yo tengo un épsilon mayor que 1, o un material que hace lo opuesto incluso menor que 1. Aquí es donde entra el factor. Si yo tengo acá dentro un material, voy a tener que considerar el épsilon correspondiente. Y esto cierra nuestra explicación de las